Bienvenidos a la quinta lección del curso Biología Bachillerato por Madurez. Veremos el tema herencia mendeliana. Hechos históricos que conforman los principios mendelianos. En 1850 Gregorio Mendel observó indicios de cómo funciona la herencia, mediante la observación de cómo se transmiten ciertos rasgos en las plantas. Mendel comenzó a estudiar la planta de guisantes de jardín, Pisum sativum. Esta planta tiene la cualidad de que puede autofecundarse. Es decir, las flores de esta especie puede producir tanto gametos femeninos como masculinos que pueden unirse y dar como resultado una nueva planta. Mendel se dio cuenta de que cuando las plantas se autofecundaban eran puras para ciertos caracteres. La pureza implica que generación tras generación las plantas heredan la misma característica. Por ejemplo, cuando una planta con flores blancas se autofecundaba, toda su descendencia era de flores blancas. Posteriormente Mendel comenzó a experimentar con esta misma planta. Les cortaba las anteras, estructura que produce el polen que son los espermatozoides de la planta, para impedir que la planta se autofecundara. Mendel además realizaba fecundación cruzada de las plantas, mediante la transferencia de polen de una flor de una planta a una flor de otra planta. Por ejemplo, pasaba polen de una planta con un carácter puro, para flores blancas a una planta con un carácter puro para flores moradas. Mendel se dio cuenta de que los caracteres de los descendientes de las plantas sometidas a fecundación cruzada aparecían en patrones predecibles. Términos importantes. Genética. Rama de la biología que estudia los genes, y cómo se transmiten los mismos de una generación a otra. Genoma. Son todos los genes que se encuentran dentro de las células. Gen son unidades de información genética. Estas unidades son heredables, es decir, los progenitores transmiten genes a sus descendientes. Cada gen se encuentra en una ubicación específica, locus, dentro de un cromosoma específico. Cromosomas. Estructura en forma de bastón que contiene los genes. En las células que tienen un número diploide de cromosomas, 2n, eso significa que existen dos copias de cada gen, una copia en un cromosoma, y la otra copia en un cromosoma homólogo. Por ejemplo, los seres humanos, tenemos en cada célula 46 cromosomas agrupados en parejas, es decir 23 pares de cromosomas. Cada par de cromosomas tiene genes específicos, que tienen su propio locus en el cromosoma. Alelo. Son formas alternativas de un gen. Tomando el ejemplo de la planta de guisantes, el gen que codifica para el color de la flor de los guisantes puede presentar dos variaciones, o alelos. Un alelo codifica para el color blanco de la flor, y otro alelo para el color morado de la flor. En células diploides, un alelo es heredado del padre, y el otro es heredado de la madre. Los alelos se representan con la misma letra, para un gen específico. Sin embargo, para representar la variación de los alelos, se utilizan letras mayúsculas y minúsculas dependiendo de si el alelo es dominante o recesivo. Por ejemplo, para el color de flor, se podría utilizar la letra A para representar el alelo que codifica para tener una flor morada, porque el alelo para flor morada es dominante, y la letra A para representar al alelo que codifica para una flor blanca, porque el alelo para flor blanca es recesivo. Dominancia y recesividad. Se dice que un alelo es dominante cuando su presencia enmascara el efecto del alelo recesivo homólogo. Los alelos dominantes se representan con una letra mayúscula, mientras que los alelos recesivos se representan con la misma letra en minúscula. Ver ejemplo anterior. Homocigota. Cuando un gen presenta ambas copias de sus alelos iguales, esto podría significar presentar ambas copias de los alelos dominantes, AA, o ambas copias de sus alelos recesivos, A. Heterocigota. Cuando un gen presenta copias de alelos diferentes entre sí, es decir, un alelo dominante y un alelo recesivo. En el caso de las flores se representaría como A. Genotipo. Son los alelos portados por un individuo. En el caso de las flores, el genotipo sería A, si es homocigota dominante. AA,
si fuera homocigota recesivo. Y A, si fuera heterocigota. Fenotipo. Los rasgos del individuo respecto a un gen. Es decir, cómo se muestra físicamente un gen. En el caso de las flores, el fenotipo sería flores moradas, si el genotipo es A, flores blancas, si el genotipo es A, y flores moradas, si el genotipo es A. Híbrido. Se llama heterocigoto a los individuos que presentan copias de sus alelos no idénticos. Es decir, los individuos heterocigotos son híbridos. Segregación de los caracteres. El par de alelos de un gen se separa cuando se forman los gametos. En este capítulo, empezamos viendo los hechos históricos que conforman los principios mendelianos. Por último vimos algunos términos importantes. Nos vemos la próxima semana. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Nuestras clases de bachillerato por madurez inician el 2 de mayo. Para mayor información, puedes ingresar a www.mibachi.com. Gracias, que esté muy bien.